República Argentina, es investigador superior del CONICET, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, profesor titular del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de UBA. Hablamos de Jorge Geffner, investigador, a quien ya saludamos y agradecemos obviamente la posibilidad de tenerlo hoy aquí en Telenoche. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por la entrevista. ¿Qué ocurre con nuestro organismo cuando recibimos una vacuna contra el COVID-19? Hablamos en principio de la primera dosis. Mira, ocurre la verdad algo que parece mágico, porque con uno o dos pinchacitos nomás, vos conferís una efectividad frente a la infección severa, como vos lo adelantabas, inmensa. Con cualquiera de las vacunas que estamos trabajando en el país, que básicamente son tres hoy por hoy, que son Sinopharm, Oxford AstraZeneca y Sputnik 5, Ujú. completando el esquema de vacunación, vos tenés una chance de contraer una infección severa entre 10 y 20 veces menor que aquel que no se vacunó. Entonces, realmente la eficacia de la protección es inmensa. ¿A qué se debe esta protección? A que vos cuando te inoculás la vacuna, aproximadamente cualquiera de ellas, a día 12, 13, 14 post vacunación, tu cuerpo empieza a producir una cantidad importantísima de anticuerpos. Y esos anticuerpos, al momento del desafío con el virus, se pegan a la superficie del virus y lo convierten en un virus tonto. Neutralizan, inhiben absolutamente la capacidad infecciosa del virus y por lo tanto prevén la infección en la diversa gama de sintomatologías. Previene muchísimo la posibilidad de infección severa y previene también significativamente lo que es la infección leve o la infección apenas sintomática. Bien, Eso es lamentablemente, más o menos sí. cómo trabajan. Ha sido extremadamente claro y agradecemos obviamente esta posibilidad, ¿no?, de clarificar todo esto. Mucha gente ha entrado en duda a partir también de manera mediática de plantear que, bueno, cuando uno se aplica una vacuna se generan diversas reacciones. ¿Qué hay de todo esto? Para clarificar y para que la gente rompa con ese miedo y se pueda acercar a vacunar, que es tan importante por estos momentos. No, importante porque se ha hablado mucho y a veces sin fundamento, por desconocimiento. El punto es el siguiente. En el mundo ya tenemos 2.500 a 2.600 millones de personas vacunadas, ¿sí? Es decir, que tenemos una experiencia ahora, aunque fue en cortito tiempo, muchísimo. Y el decálogo, las 8 o 10 vacunas que estamos utilizando en la etapa temprana, en las primeras 24 o 48 horas, cualquiera de ellas, una fracción importante de la gente muestra manifestaciones leves. ¿Qué es manifestación leve? Muestra febrícula, 37, 38 grados, muestra cansancio, debilidad, dolor de cabeza y cede a las 24 o 48 horas. Eso es la inmensa, el 99,9% de los casos, o no padece nada, o padece una sintomatología realmente muy leve. ¿Qué refleja esa sintomatología que en algunos se produce y en otros no? En todos la vacuna va a desarrollar una respuesta a protección, pero algunas personas tienen más susceptibilidad a hacer un pico febril o a que le duela un poquito la cabeza y realmente no tiene importancia. Los efectos contraindicados importantes de las vacunas, de todas ellas realmente son tremendamente infrecuentes, muy Bien. infrecuentes. Efectos severos tenemos uno cada 1/4 de millón, 250.000 personas vacunadas. Realmente están en el escenario de las vacunas más seguras y eficaces con las que contamos. Por ejemplo, en el término de eficacia, cualquiera de las vacunas que estamos usando acá o en el exterior del país son mucho más efectivas que otras vacunas que nos damos y jamás preguntamos. Por Claro. ejemplo, la antigripal. La vacuna antigripal no llega al 65% de eficacia y en las que estamos usando todas son 75% para arriba. Entonces, tanto en términos de seguridad como eficacia, pongamos el brazo y Bien. vacunémonos sin ninguna duda. Siempre hay alguna excepción y para clarificar esto, puede que haya también poca población muy minúscula que esas reacciones puedan extenderse un poquito más en el tiempo, pero también es dentro de lo normal, termina finalizando capaz que en un par de días más o menos. Esto también Así se... es.
Sí, sí, es así, es tal Bien, cual como vos decís. perfecto. El carácter es idiosincrático, cada uno responde de una manera un poquito distinto, Claro, pero bien. realmente las ventajas de las vacunas son inmensas y proveen una protección frente a la cual no tenemos ninguna otra herramienta que la provea, es la verdad. Y en torno a las nuevas variantes, porque bueno, se habla de diversas variantes, la Delta que surgió en la India, bueno, es la que por el momento está como en primer plano. ¿Qué sucede con estas vacunas y bueno, la efectividad frente a esas nuevas variantes o cepas? Hay 4 variantes en todo el mundo descritas por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación. ¿Por qué preocupan? Por 3 características. Primero, que sean más transmisibles, más contagiosas. Segundo, que se asocian a cuadros de más gravedad. Y tercero, que escapen a la respuesta inmune conferida por vacunas. Esos son los 3 motivos centrales de preocupación. En la Argentina tenemos 2 de esas variantes de preocupación, que es la variante de Manaus y la variante británica, ambas más transmisibles y ambas más agresivas. Las vacunas nuestras, todas ellas, las 3 que usamos, ¿nos protegen bien frente a estas variantes? Sí, muy, muy bien. El punto es la variante Delta, que quizás sea la variante en pocas semanas predominante en todo el mundo. Ya lo es el Reino Unido y varios países de Europa. Esta variante Delta es mucho más transmisible, y tiene una cualidad que preocupa, que tiene cierto nivel de escape a la respuesta protectora de las vacunas. Entonces, tenemos que tratar de que ingrese lo más tardíamente posible a la Argentina. Hoy por hoy no tenemos circulación comunitaria. Tenemos que retrasar el ingreso para avanzar en la campaña de vacunación. Bien. Frente a la variante Delta, para estar bien protegido, las vacunas nuestras funcionan, pero con un esquema completo de 2 dosis. Y fíjate que en la Argentina hemos optado, yo creo que con una estrategia correcta, dilatar la segunda dosis hasta 3, 4 meses para cubrir mayor cantidad de gente. Bueno, con las variantes tradicionales funciona ese esquema. Si comienza a circular Delta, tenemos que ajustar el torniquete y volver rápidamente a completar las segundas dosis en aquellos que aún no la han recibido. Hay una preocupación, en realidad digo, se plantea desde los medios de comunicación, pero la ciencia tiene respuesta para esto y por eso se lo vamos a preguntar. Se habla de la posibilidad de llevar adelante una primera dosis de AstraZeneca y una segunda dosis de otra de las vacunas. Esto ocurre en el mundo. Digo, por ahí estaría bueno ir anticipándonos frente a las próximas dudas que puedan ocurrir de mezclar primera dosis de un laboratorio y segunda dosis de otro. ¿Qué ocurre con esto? Mira, tal como vos decís, en el mundo ya se está ensayando, pero no en un ensayo acotado de personas, sino a nivel poblacional. Ujú. Reino Unido, Canadá, España, Francia, Chile han adoptado un esquema que es primera dosis Oxford AstraZeneca, que es un vector adenoviral. Segunda dosis Pfizer, que es una vacuna a ARN. Dos matrices absolutamente distintas, combinándolas. A eso llamamos vacunación heteróloga y los resultados son muy, muy buenos, Bien. tantos en términos de seguridad como en términos de eficacia. Y a partir de muy poquito, yo creo que en las próximas semanas en el país se van a comenzar a realizar estudios similares. Hoy lo notificó el gobierno de la ciudad, algo parecido va a ser provincia también, y el gobierno nacional. Es decir, vamos a adelantarnos a los hechos y hacer ese estudio combinatorio, quizá primera dosis de Sputnik y segunda dosis de Oxford AstraZeneca, o segunda dosis de Sinopharm, para cubrirnos frente a la posibilidad que en las próximas semanas sigamos teniendo un defecto en cuanto a la entrada del componente 2 de Sputnik. Hay que Bien. hacer la prueba, será sobre 500 voluntarios, pero realmente yo considero muy, muy seguro que los resultados van a ser muy, muy buenos. Hay que confiar en la ciencia y hay años de investigación en torno a esto y por eso es tan importante poder hablar con quienes llevan adelante estas investigaciones. La última consulta, y obviamente agradeciendo todo este tiempo que nos ha dispensado, es inevitable que Argentina va a transitar por una tercera ola de COVID-19, teniendo en cuenta que también es inevitable que de alguna manera la variante Delta llegue a todo el mundo. ¿Esto es así? Así es, mira, la variante Delta en algún momento ingresará a la Argentina, tenemos que hacer un control estrecho de fronteras para que entre lo más tarde posible y mientras avanzamos en la campaña de vacunación. Vamos a tener una tercera ola. El punto no es si vamos a tener una tercera ola, sino cuál va a ser la dimensión de esa ola. Si
La entrada de la variante Delta nos encuentra, por ejemplo, con todas las personas mayores de 40 años, con el esquema completo de vacunación, esa ola va a ser pequeña. Y más allá de que las olas suelen medirse en cantidad de contagios, va a ser muy pequeña en lo que más preocupa, que es número de fallecimientos e internaciones en terapia intensiva. Por eso es tan importante mantener un control estrecho de fronteras, para darnos un mes y medio, 2 meses, que es el tiempo que necesitamos para que todos aquellos que pueden padecer una infección severa, básicamente por arriba de 40 años, tengan un esquema completo. Y entonces vamos a construir un momento bisagra en la pandemia, donde vamos a tener que padecer números muy, muy inferiores a esos números tan dramáticos como los que vimos hoy, arriba de 600 fallecidos en el día. Jorge Defner, muchísimas gracias. Realmente ha sido un lujo para nosotros tenerlo aquí en Telenoche, poder hablar de todo esto y tener la información veraz, cierta, para que la gente realmente pueda saber de qué se trata todo esto y que no tenga miedo y que se pueda acercar a la vacunación, que es sumamente fundamental por estos momentos. No, te agradezco a vos y te mando un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. No, por... Bien, vamos con los casos a nivel nacional.